este tiempo. Hoy que recordamos la resurrección de Jesús. Entonces lo voy a invitar a que busquemos Hebreos, el capítulo 4, y vamos a leer acerca de Jesús y algo que estaba reflexionando esta mañana. Estaba viendo en un canal local la ceremonia de resurrección, y pues eso tiene sus pros y sus contras. La forma en la que celebran esos tiempos. Y a mí me gusta mucho, en lo personal, los himnos y la reverencia de esos templos grandes, altos. Se ve muy bonito, pero veía la contra de que se sentía muy lejano, no se veía como algo cercano. Se veía y se siente en esos templos tan grandes. Esta semana que han estado transmitiendo las celebraciones de Semana Santa de la Iglesia Católica, las han estado transmitiendo desde el Vaticano, y esas capillas grandes, amplias, pero se siente lejano, no se siente un Dios cercano. Una de las cosas que yo alcancé a notar, a percibir. Y entonces les quiero compartir este versículo en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16, que es parte de lo que conmemoramos, celebramos hoy, recordamos hoy la resurrección de Jesús. Entonces dice Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La resurrección de Jesús es una invitación para todos nosotros, los que hemos sido salvados por su cruz. Su resurrección es una invitación a acercarnos. Nosotros tenemos un Dios cercano, un Dios que ahorita vamos a cerrar los ojos y le vamos a orar, y Él nos va a escuchar personalmente, cada uno de nosotros, nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y me encanta cómo empieza ese versículo: acérquense confiadamente. Acercarse a Dios confiadamente por el sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros y por el milagro de la resurrección que celebramos hoy. Entonces los voy a invitar a que nos dispongamos y le entreguemos este tiempo, a Dios. Señor, en esta mañana, hoy más que nunca, queremos entrar en tu presencia con agradecimiento, con acciones de gracias. Gracias por tu muerte en la cruz que recordábamos el viernes, y hoy gracias por el milagro de la resurrección. Y no solamente por el hecho en sí, sino por todo lo que estos dos hechos permitieron, y todo lo que estos dos hechos hicieron por nosotros, creyentes, salvados por la gracia de Jesús, el podernos acercar al Padre, el podernos acercar al trono de la gracia, como lo leíamos en Hebreos, el podernos acercar hoy al Padre, el que se haya rasgado el velo que separaba la presencia de Dios de las personas, y que podamos llegar hoy a ti. Gracias por el milagro de la resurrección. Gracias por darnos nueva vida con tu resurrección y con tu muerte. Gracias por darnos nuevos propósitos. Te damos gracias. Gracias, Jesús, por traer a través de tu resurrección, gracias por traer libertad a cada uno de tus hijos, por hacernos libres del pecado. Gracias por todo y tantas cosas que recibimos a través del milagro de la resurrección, a través de tu muerte en la cruz, tantas cosas que tú nos das, por las que hoy recordamos y hoy te damos gracias. Y en especial, gracias, Jesús, por traernos libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.
porque soy amado. Dígalo nuevamente. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Dígale, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos dar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos dar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, oh libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, y ahora soy libre, somos libres, somos libres por su sangre, libres Gracias por tu sacrificio.
que nos ha hecho libres. Gracias por el milagro de la resurrección, que nos ha hecho libres para alabar, para exaltar tu nombre, que nos ha hecho libres para estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, que nos ha hecho libres para levantar nuestras voces a Él, para clamarle. Gracias por hacernos libres. Gracias porque tú nos has hecho libres. Levantamos nuestras oraciones a ti confiadamente cerca del trono de la gracia, cerca de donde Jesús, después de resucitar, fue a habitar, a la derecha del trono de Dios, intercediendo en todo momento por nosotros, permitiéndonos esa libre entrada, pudiendo llegar con libertad para exaltar y para adorar a nuestro Dios. Por eso hoy toda la gloria, por eso hoy toda la honra sean dadas a nuestro Rey, aquel que nos ha dado salvación. Por eso cantamos al Rey de nuestra salvación, declarando Hosana, nuestro Rey de salvación. A ti, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Hoy clamamos por libertad para tus hijos. Hoy clamamos por salvación. Hoy clamamos para que tú sigas, mores y habites en medio de nosotros. Tu presencia real. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Y ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo.
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Si cantamos Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, 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 sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Y Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Señor, hoy declaramos al Rey de salvación, al Rey que vive, porque no tenemos un Cristo muerto, porque nuestro Rey no se quedó en la tumba y tampoco quedó en la cruz, como muchos cristianos te tienen aún clavado en la cruz. Porque nuestro Rey vive, porque nuestro Rey está sentado a la derecha del Padre y reina con poder y con autoridad. Porque tú no te quedaste muerto en una tumba, porque tu cuerpo no fue robado, no fue raptado del lugar, sino que con poder, con milagro sobrenatural, te levantaste de entre los muertos y estuviste con los discípulos dando testimonio de que tenemos un Rey y un Dios que vive y no un Dios muerto. Por eso declaramos Hosana al Rey de nuestra salvación, Hosana al que vive, Hosana al que vive por siempre. Decláralo, Hosana al Rey. Y Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hoy recordamos que celebramos a un Rey que vive, no a un Rey muerto. Celebramos que nuestro Dios vive. Celebramos tu victoria sobre la muerte. Celebramos tu victoria sobre la cruz. Celebramos tu victoria sobre el sepulcro. Celebramos que nuestro Rey resucitó para traernos vida. Que Él es la vida
y por eso nos puede dar una nueva vida a nosotros. Hoy te celebramos a ti. Hoy es un día para celebrarte. Y hoy es un día para entregarte todo nuestro ser como sacrificio. Esperamos agradable delante de ti, delante del Padre. Nuestro deseo, siempre nuestro deseo de corazón, va a ser buscarte y va a ser agradarte. Honrarte no solamente con nuestras alabanzas, con nuestros cantos, con nuestras oraciones. Honrarte con nuestras vidas, honrarte con nuestras decisiones, honrarte con nuestras palabras. Hoy más que nunca queremos rendirnos a ti para darte gloria y para darte honor, porque tú eres Rey de gloria, porque tú eres Rey de todo el honor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo hay aliento en mí. Dios, haz tu obra.
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, hoy te pedimos que sigas haciendo tu obra, que vengas a habitar y vengas a llenar nuestro corazón con tu presencia. Hoy nos rendimos ante ti para que tú obres, para que tú trabajes, para que tú nos des más y más de ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Te pedimos, haz tu obra. Sigue haciendo tu obra. Hoy reclamamos tu promesa de que aquel que es fiel y justo, y hoy le añadimos aquel que resucitó de entre los muertos, Él seguirá obrando y nos perfeccionará hasta el día en que tú vuelvas, hasta el día en el que tú vengas por tu iglesia. Tú nos irás renovando, tú nos irás transformando, tú nos irás cambiando. Y por eso nosotros rogamos a ti. Y por eso nosotros te pedimos, cámbianos, transfórmanos, moldéanos y haznos, Señor, a tu imagen, conforme a tu semejanza, cada día más parecidos a ti. Nuestro carácter, nuestra forma de hablar, aún hasta nuestra forma de pensar, moldéala acorde a quien tú eres, a tu carácter. Llénanos de ti, llévanos a rendir delante de ti en tu presencia todo lo que no te agrada, todo lo que nos debilita y nos lleva a alejarnos de ti. Enséñanos a rendirnos delante de ti, a rendir nuestro orgullo, a rendir nuestro mal carácter, para que podamos verdaderamente reflejarte a ti, para que podamos verdaderamente ser llenos de ti. Por eso te pedimos hoy, danos más de ti, danos más de tu presencia, danos más de tu amor. Y guíanos, que tu palabra y tu presencia vayan delante de nosotros, nos guíen, nos transformen. Queremos escuchar tu guía. Queremos escucharte a ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Dile, yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.
yo sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Yo sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escuchar, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar, como el ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, y como el ciervo por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, y lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.
quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Señor, te pedimos que nos llenes de ti, que nos llenes de tu presencia, que nos invites y que nos lleves a disfrutar del privilegio que a través de tu resurrección tenemos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque anteriormente, antes de tu resurrección, se acercaban con miedo, porque tu presencia, la gloria de Dios, los podría matar por sus pecados. Y hoy, a través de tu muerte y a través de tu resurrección, podemos acercarnos confiadamente, sin temor, y mostrarnos como somos, con nuestras debilidades, con nuestras necesidades, para ser transformados directamente por la gloria de Dios, por tu presencia. Llévanos a disfrutar de ese privilegio y acercarnos hoy confiadamente a ti. Hoy te damos gracias y te pedimos que recibas como parte de nuestra alabanza, como parte de nuestra adoración. Recibe como un olor grato nuestros diezmos, nuestras ofrendas que presentamos delante de ti. Que a ti sea todo honor, que a ti sea toda la gloria, y que nosotros, de lo mucho recibido de tu mano, podamos devolverte con amor y con gozo de todo lo que tú nos das, de tus bendiciones, declarando que tú eres quien cuida de nosotros y tú eres quien vela por tu pueblo. Gracias, gracias Espíritu Santo por bendecir nuestras vidas. Llénanos de tu amor, de tu gracia, inúndanos de tu presencia, llénanos de ti. Te necesitamos cada día más. No podemos vivir sin ti, es imposible vivir sin ti. Eres la razón de la vida. Jesús, llénanos. Resucitaste para darnos vida, vida eterna y vida abundante. Nosotros queremos experimentar tu vida abundante. Viniste a traer vida abundante, a quitar de nosotros toda carga y toda aflicción, y a romper toda cadena con el poder de tu Espíritu.
Ven, Jesús. Te pedimos por este mundo perdido, por supuesto, y que te necesita y que no ha podido ver su necesidad de ti. Toca sus corazones hoy que celebran en el mundo la Semana Santa, la resurrección, sus vidas puedan resucitar como las nuestras, te puedan conocer. Ilumina esos corazones, llénalos de ti. Por ellos te pedimos, porque estamos aquí ante tu presencia, porque otros oraron por nosotros, para que pudiéramos conocer la verdad y que esa verdad nos hiciera libres. Ahora oramos por ellos, por los que te necesitan y no te conocen, por los que caminan ciegos y sordos, como dice Isaías, y necesitan de tu luz. Esa es nuestra oración en este momento, para que ilumines, para que quites el corazón de piedra y pongas el corazón de carne, como dice Jeremías 29. Ven, ven, Espíritu Santo, sobre la vida de los seres humanos. Abre sus ojos. Esa es nuestra oración. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va el encierro? Bien. Sí, no pasa nada. Nos toca vivir de la mano del Señor, caminando de su mano, confiando en Él. Es increíble, ¿no?, la forma en que el Espíritu Santo guía nuestros pasos. Cuando todo esto empieza, una locura, hace un año, ya quizás más de un año, entonces nos aferramos los cristianos al Salmo 91, ¿sí o no? La plaga no tocará tu morada. No tendremos miedo del terror nocturno, ni la pestilencia que ande en la oscuridad. Y todo el mundo se aferra al Salmo 91. Pero con el tiempo, duramos mucho tiempo invictos, pero igual no se pueden cubrir todas las cosas. Eso dice el Salmo 127:1, ¿cierto? Si Jehová no edifica la casa, si no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y es así, ¿no? No se pueden cubrir todos los puntos. Según ese virus, pues es imposible que no lo pudiéramos adquirir en algún momento, ¿sí o no? Entonces ya viene el Señor y nos da la otra promesa en Marcos 16, que también es real. Beberás cosa mortífera y no te hará daño y no te matará. Y entonces empezaron los casos en la iglesia, ¿no? Los casos. Después en la familia, después en esto, después en lo otro. Y es una cosa, la forma sobrenatural que Dios nos ha guardado, ¿sí o no? Que Dios nos ha guardado, y tenemos que ser muy agradecidos, porque no se puede cubrir todo. Tenemos que confiar en el Señor, aunque usemos tapabocas, desinfectantes, tomemos temperatura, todas las, porque yo creo que la mayoría se ha contagiado no necesariamente por necedad, sino porque eso es parte de este proceso, ¿sí o no? Y ellos lo sabían, pero nosotros sabemos que Dios es el que nos guarda, ¿no? Y lo ha hecho hasta ahora. Hay que darle la gloria al Señor, porque ha sido maravilloso.
la forma sobrenatural. Entonces yo en estos días conté que ya le daban más de 70 personas en la iglesia, pero no fue aquí que lo adquirieron, ¿no? Se adquiere en cualquier parte. Mi suegra, mi esposa, ¿sí o no? No fue aquí, por supuesto que no fue aquí. La familia, en fin, no se sabe qué pasó. Por ejemplo, ella tomó del vaso de la mamá y se supone que fue eso, ¿no? Porque ya la mamá tenía síntomas, pero no se puede cubrir todo. No se puede. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y ser juiciosos, eso sí, claro. El otro versículo que me regaló el Señor era muy lindo. No recuerdo exactamente dónde está, pero dice que vendrán tiempos difíciles, pero el que compra no se alegre y el que venda no se ponga triste. Qué tremendo versículo, ¿no? El que compra no se alegre, o sea, en otras palabras, que aunque los tiempos sean tan difíciles, ¿verdad? Ya nos van a confinar la semana entrante, entonces, pues ya estamos confinaditos, pero más prolongado. La semana entrante de 6 de la tarde, Diana, de 6 de la tarde a 5 de la mañana. O sea, la reunión del viernes la vamos a hacer como la hicimos hace un año, virtual. Pero la de hoy en 8 no, así como estamos. Entonces, ya se me olvidó qué estaba diciendo yo. El que compra. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en los tiempos difíciles, pues que siga funcionando todo. El que compra, compre y no se alegre por comprar. Y el que venda, pues venda. No se ponga triste, aburrido. Si hay que vender, ¿hay que qué? Hay que vender, esa es la vida, vender, comprar, vender, regalar también, dar también. Todo eso es la vida. Entonces dice, aunque los tiempos sean difíciles, compra y vende. Y el que compra no se alegre y el que venda no se ponga triste. Segunda de Tesalonicenses 1 y 2. Pero entonces vamos a ver el primer capítulo. Lo que pasa es que estas cartas son muy pequeñas. Entonces vamos a ver. Y esa balanza es muy interesante porque Tesalonicenses es muy fuerte en esta parte de los que se salvan y los que no se van a salvar. Vamos al versículo. Sí. Ezequiel 7:12. El que dice, el que compra no se alegre y el que... Eso es. Sí, yo me acuerdo que me lo regaló el Señor, pero no lo tengo exactamente. No lo tenía, gracias. Ezequiel 7, perfecto. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tiene el mismo encabezado de la primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo. Y tiene el mismo encabezado porque el saludo y la bendición debe ser por siempre. Yo les decía a ustedes, nosotros no salíamos de la casa sin la bendición. Sin la bendición. Y la bendición lo es todo. Lo es todo. Yo les he dicho a ustedes que de las cosas que me agradan cuando doy en el semáforo es cuando la persona me dice, Dios lo bendiga. Yo siempre digo, amén. ¿Cierto? Como cuando me dicen, Dios te pague. Mejor todavía. Amén. La gente dice, no, págueme usted. Bueno, tenga lo suyo. Pero Dios te pague. Pero eso se vuelve espiritual para usted. ¿Qué es una bendición de Dios? ¿Qué es que Dios te pague? ¿Me entiende? Ahí está todo. Me gusta más a que me digan, ¿cierto? Que me va a pagar Él. Pero si dice que Dios me va a pagar, mejor, porque Dios paga mejor.
No se nos olviden las bendiciones, el amor del Padre o la comunión con Cristo o la comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? El poder del Espíritu Santo esté contigo. Todo ese debe ser el lenguaje de nosotros. Este es el lenguaje de nosotros. Los cristianos debemos mantener nuestro lenguaje de bendición, ¿cierto? Todo el tiempo bendiciendo. Dios te bendiga. Nosotros debemos permanecer con el lenguaje. Siervo de Cristo es un buen saludo, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que cuando le daba las charlas a Nacional, así me decían a mí, porque como yo les decía así, entonces ellos también me contestaban. Algunos, Calero, me acuerdo el arquero, me decía servio de Cristo. Bueno, yo lo recibía como siervo de Cristo, pero yo le decía siervo de Cristo. Y mis cuñados cuando me van a saludar me dicen hola ungido. ¿Por qué? Porque yo les digo hola ungido de Cristo. ¿Sí o no? Hay que bendecir. Siempre bendecir. Eso es un lenguaje para nosotros. Un lenguaje para nosotros. El amén es un lenguaje para nosotros. Así nos digan los amenitas también, ¿no? Aleluya, así nos digan los aleluyas, ¿verdad? Lo que quieran decirnos, pero es el lenguaje de nosotros. Y si nos dicen ungidos, también. Santos, también. Apartados, también. ¿Cierto? Siervos de Cristo, también. Ese es el lenguaje de nosotros. Versículo 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea que la iglesia era una sola, aunque no era una sola, porque estaban en lugares distantes. Distantes es distantes, ¿sí? Porque de un lugar a otro en esa época eran días, y en algunos casos meses, ¿cierto? Y aún así ellos se comunicaban y se contaban y sabían que había una iglesia en Jerusalén, que había unos apóstoles, que había iglesia en Roma y en Grecia y en Éfeso, ¿cierto? Y en Filipo y en Galacia y en España y en el norte del África, que había una iglesia. Una de las cosas tremendas de ir a Turquía o a Jerusalén, por ejemplo, son iglesias milenarias, ¿me entiende? Una cosa de locos. De locos. Unos sitios donde se reunían los cristianos en una época de persecución. Y es saber que estos hermanos nuestros están allá y permanecen en la fe por siglos, por siglos. Y hay cosas que se han preservado y se preservarán como una muestra precisamente, ¿no? Aunque el enemigo ha querido destruirlas, pero no puede destruirlas. Porque dice que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y ha permanecido. Y se comunicaban y decían de la fe. Uno viaja y conoce otras iglesias. Siempre que viajes, yo siempre le sugiero a la gente, ve a una iglesia, cualquiera, averigua, siempre. Es lo elemental que debe hacer un cristiano, así esté paseando, porque eso te alimenta y eso te sorprende también, ¿no? Te sorprende. Entonces, cuando Manuela estuvo en Barcelona, estuvo en la iglesia de Hillsong. Ella asistió como otras dos que le quedaban más cerca
pero estuvo en la de Hilson, y cuando yo fui a visitarla, entonces me dijo, mañana hay servicio. Fuimos a un grupo de oración, y ese grupo de oración era gente de la Quinta Porra, para que sepa. Lo dirigían una pareja de argentinos, y había gente de Uruguay, de Bolivia, colombiana, americana, había gente de todas partes. Eran como 16, y con solo 16 eran como casi 16 países. Es una cosa de locos. Y el domingo fuimos a Hilson, una cantidad de muchachos, habían como 600. Siempre hay que recibir para que el enemigo no nos maltrate a nosotros cuando dice que la iglesia no sé qué, que la gente no. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Y lo dijo también en la Biblia. Está sacudiendo el trigo. Cuando sacude el trigo, ¿sabe qué pasa? La paja esa del trigo se la lleva el viento. ¿Y qué queda? El trigo. El trigo. Esto que ocurre, sacude el trigo. El verdadero cristiano, incluso que está apartado, vuelve, retoma, asume, ¿cierto? Asume. Y el que era tamo, o sea, esa pajita que queda del trigo, se va, se lo lleva el viento, se lo lleva esta pandemia, fuera. Y se lo llevarán no solo esta pandemia, sino las cosas que siguen. Pero el que es trigo permanecerá y se afianzará a diferencia. Pero es increíble, en un país tan ateo hoy en día como España, que a mí, yo veo televisión española, 2 canales que hay ahí, y resulta que pierden plata cuando les preguntan algo de la Biblia, que es elemental, que nos la contestaría uno de nuestros niños. ¿Sí o no? Uno de ellos perdió 16,000 euros por no contestar cuál era el evangelio y tal. No supo. Y uno dice, hombre, pero es facilita. No, no es fácil. Si no te la han enseñado, no es fácil. ¿Ver? Si no te la sabes, no te la sabes. Y ahí está, ¿no? Nosotros cantábamos una canción que se llamaba América será para Cristo. El único camino hacia Dios, verán lo que los ojos no han visto. Y el coro, hay una parte, Beto la escuchó, ¿no? Y había una parte donde decía que sea el nuevo mundo el primero en ir a las mansiones de luz. Tremendo eso. Y esa canción se ha cumplido. De ver la indiferencia y la dureza del corazón de los europeos para buscar a Dios y el fervor de nosotros en el nuevo mundo para buscar al Señor, ¿cierto? Para buscar a Dios. Versículo 5 y 6. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Qué es esto? Esta demostración, o sea, la persecución, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Nosotros padecemos persecución, porque cuando estimulan las cosas inmorales y nos llaman a nosotros extremistas, ¿cierto? Y nos llaman a nosotros radicales, eso es un tipo de persecución. ¿Ve? Cuando los otros pueden coger las cosas santas, sagradas, ¿cierto? Sagradas, y pueden burlarse de ellas como una libre expresión, pero nosotros no podemos, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos, los blancos no pueden decir negro, pero los negros sí pueden decir negro. ¿Sí ve? O sea, un negro en televisión puede decir, y entonces cogió el negro y el negro con el negro, y entonces me encontré al negro y tal. Pero si lo hace un blanco, es un delito. Es un delito. Entonces hay unas imágenes que ojalá lo hubiera tenido yo. Las tengo aquí, no ahí, sino aquí.
unas imágenes donde salen estas personas en la famosa marcha del orgullo gay, donde salen mujeres desnudas, ¿verdad? Crucificadas, desnudas, escuche bien, desnudas, crucificadas, con mensajes contra Jesús, ¿cierto? Y burlándose de Dios, no una imagen, no, varias imágenes, varias fotografías. Y nosotros no podemos decir nada. Yo recuerdo que hice una mención en Facebook y me encalambraron el comentario y me pusieron una nota me dijeron, eso es un comentario homofóbico, ¿sí o no? O sea, ellos se pueden burlar de las cosas santas, pero nosotros no podemos hacer ningún comentario, ¿verdad? Finalmente, así es. O sea, no nos preocupemos de eso, que así es que está la cosa. Y así, no solo que así está la cosa, ¿no? Es que así debe ser. Lo estamos leyendo, es que así debe ser. ¿Sí o no? Es que así debe ser. Así debe ser. Que no soporten que hagamos un comentario. Eso es. Eso es un tipo de persecución. Yo les contaba que entonces cuando yo estudiaba, ellos mencionaban, y cuando yo levantaba la mano, todo el mundo dice, pero eso es un comentario homofóbico. ¿Sí o no? Le digo, bueno, ustedes son maravillosos, ustedes hablan todo lo que quieren y yo no puedo hablar. Sencillamente, ¿no? Pero finalmente yo hablaba, ¿no? Porque el profesor me dejaba hablar. Pero sé que a algunos les molestaba, que a algunos les incomodaba. Pero está bien, porque lo está diciendo el apóstol Pablo. Las cosas que padecemos nosotros y que soportamos nosotros, que conocemos las cosas sagradas y las cosas santas, ver una mujer desnuda en una cruz, burlándose de Jesús con letreros acá, hombre, eso es una abominación. O sea, yo no sé si Eliseo lo hubiera soportado y no hubiera mandado 2 osos a que se coma esa gente, ¿sí o no? O Elías hubiera mandado fuego del cielo. Bueno, pero Jesús nos enseñó a nosotros ¿a qué? A padecer esas cosas, ¿sí o no? A padecer esas cosas. Vamos a seguir, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente un día, pues las cuentas serán, como dice el Salmo 73, no mires la prosperidad de los impíos, mira el fin de ellos. Esto tiene un fin, y el fin es lo importante, ¿sí? Los que vieron la película El color púrpura, levanten la mano, ¿quién lo ha visto? El color púrpura, de Steven Spielberg. Esas son de las películas que te tienes que ver, como dicen por ahí, de las 10 películas que tienes que ver antes de morir, ¿sí o no? Y son la historia de 2 negritas, ¿verdad? Y la voy a contar y las encalambro a ustedes. Pero le digo una cosa, a las 2 negritas le dan como violín prestado, y su peor fue un negro, que era el marido de una de ellas. Le hizo usted se da cuenta al final, son 2 horas y pico de película, pero le dan a esa negrita, y lo último de la película vale la pena. Lo último de la película, o sea, lo último, porque usted se da cuenta que Dios no olvida las cosas y cómo paga Dios a cada uno, al malo por su maldad y al que soportó con la bondad. Lo voy a dejar ahí para que la vea. Con eso le digo todo. Pero usted llora y llora y llora, y los últimos momentos son de felicidad, y así va a ser.
como lo dice aquí. El Señor vendrá, dice ahí, y va a dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que se burlaron de Dios. ¿Ve? Tomás se envalentonó con los discípulos y le dijo: ustedes son muy que va, Jesús no resucitó y tal, hasta que lo vio entrar. ¿Sí o no? Cuando lo vio entrar, ¿qué le pasó? Se encalambró, ¿sí o no? Le dio ganas de ir al baño, vómito, diarrea, ¿sí o no? De salir corriendo. ¿Ve? Y entonces un señor, no, que yo sí creo, ¿sí o no? Y le dijo el Señor: no, Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Cuando me viste entrar te encalambraste, eso fue lo que te asustó. ¿Sí o no? Nueve y 10. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ojo que no es 3 días, ni 3 años, ni 10 años de condena. ¿Es qué? Eterna perdición. Excluidos. O sea, ¿cuál es la condena? Que están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo eso. Excluidos. O sea, que lo que ellos no podrán disfrutar es al Señor. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto es una pena de muerte, ¿no? Finalmente, pero no una pena de muerte. Esto es una condena perpetua, ¿eh? Una cadena perpetua, privado de la presencia de Dios. Aquí a la gente que en Estados Unidos, cadena perpetua, son privados ¿de qué? De todo, ¿no? Porque incluso no tienen sino 1 hora para salir de donde están metidos, que yo no me imagino cómo puede un ser humano soportar eso. No me imagino, ¿cierto? Usted agarra un perro y lo pone ahí y tal, y se le muere. Y el ser humano soporta. Hay gente que ha estado y que 48 años preso. 48 años, ¿usted imagina eso? Es una locura. En una celda, eso es mucho. Entonces imagínese usted una cadena perpetua por la eternidad. ¿De qué están privados ellos? De la familia o de la esposa o de los hijos, de ir a la calle, de ir a un río, de muchas cosas, de todo lo que es la vida. ¿Y cómo será esta gente? Privados de la presencia de Dios. O sea, mucho más que eso. Mucho más que eso. Si eso nos imaginamos es insoportable, ¿cómo nos vamos a imaginar esto? Y eso es lo que la gente no cree. ¿Nosotros qué debemos hacer finalmente? Lo que hicimos ahorita. Orar todos los días por ellos. El solo hecho de que usted le pida a Dios para que mucha gente le conozca, ya nos estamos enfocando. Porque le estamos pidiendo al Señor algo conforme a su voluntad. Que el mundo le conozca. Que el mundo le conozca. Yo no peleo con esos santos, porque pronto le hablo a un santo de esos. Eso sí oro yo. Para que el que sea devoto de San Antonio o de cualquier santo de eso, un día eso vaya a hablarle y el santo le diga: ¡hey, no más! Yo no soy nadie. Ve a Cristo. ¡Ah! No puede suceder. Sí. Ellos metían el arca donde Dagón, y Dagón amanecía el otro día, ¿qué? Y era un morraco de rodillas. Era de yeso o de bronce y amanecía de rodillas. Lo volvían a enderezar y al otro día estaba otra vez ahí de rodillas. Entonces, ¿por qué no? Que vaya alguien a buscar a San Antonio o al santo que sea y le diga: no más. Esa sí es la oración de nosotros. Y que el que anda sin Dios ni ley, un día Dios le hable, ¿no? Porque así ha pasado. 11 y 12.
Aquí termina este capítulo porque es muy corto, vea. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Vamos a pasar al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y aquí habla de un personaje que se han hecho películas de él. Hay películas cristianas, hay películas del mundo, ¿cierto? Películas de terror, que han hecho películas de terror del anticristo, ¿cierto? Hay varias películas, hay una hasta de Schwarzenegger, hay una película del anticristo, ¿cierto? ¿Alguien la vio? Sí, que yo soy muy cineasta. Entonces esa película es del anticristo y hay otras películas que se han hecho del anticristo. Leámoslo aquí, en Tesalonicenses capítulo 2, segunda. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Dice que no debemos prestar atención a todo eso que sale en YouTube diciendo que el 14 de febrero, el 15 de abril, no haga nada, no deje de turbar de eso, ¿cierto? Incluso de lo que está pasando, porque aunque estos sean, ojo, cosas que están escritas, nosotros debemos confiar siempre en que Dios es el que sabe. En la primera carta leímos que dice: el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche, punto. Ya eso te dijo todo. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? Que nadie, absolutamente nadie sabe a qué hora va a llegar, porque el ladrón no llama: hey, ya voy para allá a atracarlos. No llama, ¿sí o no? Él aparece en cualquier momento. ¿Y qué dice en ese momento? Dice: simplemente estés preparado. Y hay una parábola en Mateo 23, la Virgen es necias, y dice: hay que tener la lámpara encendida. ¿Por qué permanecemos en la iglesia? ¿Por qué permanecemos en la fe? ¿Por qué permanecemos en la comunión? Precisamente, ¿cierto? Precisamente para que mantengamos el fuego. Jovencitos, si quieren llevar hola, ¿cómo estás? ¿Estás divina? Hace rato no te veía. Pero si quieres la llevas arriba, están allá los niños con Carolina Sierra, con Carito. Dice ahí entonces que no debemos preocuparnos por eso, que debemos confiar en lo que Dios. Ahora, lo que ocurre, claro que sí, ¿no? Todo lo que ocurre, la humanidad no mejora. La humanidad empeora, ¿cierto? Empeora, porque la gente tenía ciertas medidas, ciertas restricciones. Ya no. El solo internet hace que nada tenga restricciones, ¿cierto? Antes no. Por ejemplo, la palabra orgía. ¿Quién celebraba una orgía hace 2000 años? Los duros, o sea, los generales, coroneles romanos o los más altos griegos, ¿cierto? La corte. El pueblo no, el pueblo que hacía, trabajar y comer, ¿sí o no? Y trabajar y comer. Hoy una orgía se hace en Castilla, ¿sí o no? Y resulta más buena que la que hacen en el poblado. Y ya una orgía ya no es de príncipes, ya una orgía combinada. Usted ve consumiendo droga gente de estrato 1 con estrato 6 y 20. ¿Sí o no? En esa época había cosas que eran exclusivas solamente de ciertas castas. ¿Ve? De ciertas castas. Incluso hasta las enfermedades. No le daba sino a cierta gente. ¿Ve? Ahora es todo el mundo. El mundo va a ser como lo está planteando el Señor. Pero dice que nosotros no nos turbemos por las cosas que suceden.
Por eso yo siempre les digo a ustedes, no es para dónde vamos, es con quién vamos, ¿cierto? Entonces aquí acabamos de ver entrar a la niña con su papá y su mamá, ¿cierto? ¿Y cómo se siente la niña o el niño o su hijo con su papá y su mamá? Bien, a donde lo lleven, ella sabe que no lo va a llevar para un abismo, ¿cierto? Él siempre se va a sentir seguro. Entonces estos días, 8 días, María Antonia, la de Ana, resulta que ellos estaban haciendo los sanduchitos de la Acción de Gracias. Y entonces me cogió ahí y me dijo, estoy perdida. Estoy perdida. Y yo le dije, sí, estás perdida, ¿por qué? Porque se me perdió mi mamá. ¡Ojo! ¡Ojo! O sea, el término correcto debió ser, no veo a mi mamá, se me perdió mi mamá. ¿Sí o no? Ella no dijo eso, dijo, estoy perdida. Y es verdad. Porque el que no tiene a Dios está perdido. ¿Sí o no? ¿Y cuándo aparece? Cuando se encuentra con Dios es que aparece, mientras tanto está perdido. Entonces le dije yo, tranquila, está en la cocina. Y la fui llevando y apenas vio que la mamá estaba ahí, se le abrieron los ojos, salió corriendo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Apareció la mamá? No, apareció ella. ¿Quién era la perdida? Ella. ¿Y por qué estaba perdida? Porque no veía a la mamá. ¿Sí ven? ¿Qué tan interesante? Si no vamos de la mano de Dios, entonces sí debemos estar turbados, pero si vamos con Dios, que es nuestro Padre, no estamos perdidos. Perdido está el que no encuentra a su papá. Ahí sí. Versículo 3. No pasa nada. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces ya está hablando del anticristo. Y es anticristo porque está caracterizado en otros pasajes de la Biblia, como en Mateo 24 y en Apocalipsis. Cuando mencionamos estas cosas, no es que estén aquí nada más, sino que están esparcidas en la Biblia. Sino que cuando tú lees la Biblia tienes que decir, ¿de quién está hablando aquí? Y cuando empiezas a leer, está hablando del anticristo. Y está hablando de esta época. Está hablando de esta época. Es este el tema de acá. El apóstol Pablo aquí dice que antes de que venga el Señor, primero va a haber la apostasía. Entonces, la apostasía es un falso cristianismo, ¿cierto? O sea, un cristianismo que no es genuino, que no lee la Biblia, que la Biblia no es su soporte, ¿cierto? Hace 500 años la iglesia había perdido el rumbo, se volvió una institución, se volvió un imperio y se volvió todo menos la iglesia viva. Persecución, excesos, muerte, mataban al que sea, ¿sí o no? Esta es bruja, pungo, punto. Pero separaron algunos de esos mismos siervos, como Lutero o Calvino, Wycliffe o Cipriano Valera, y separaron y dijeron, vamos por el camino que no es esa. Estamos apostatando de la fe. Cuando usted oye algo como iglesia cristiana gay, eso es apóstata, ¿sí o no? Porque usted no va a encontrar en la Biblia una iglesia cristiana gay, ¿sí o no? Empiece por eso, ¿cierto? Entonces ya dice usted, ¿sí o no? Usted tiene que vigilar para dónde va la iglesia, es deber suyo y mío. ¿Ve? Que se predique la palabra. Aunque uno diga, pero Tesalonicenses yo ya lo he leído. Y creo que hace 2 años lo había compartido Manuel, o hace 15, o hace la semana pasada, no importa. Si es la palabra, ahí debe ser. Ya cuando está inventando, entonces cuando la gente inventa se vuelve apóstata. Cuando empieza a dar mandamientos de hombres, cosas que no están en la Biblia,
Por eso entonces esta gente que dijo, Lutero, solo Biblia, o sea, no le paremos bolas a tanta cosa que nos vamos a enloquecer, más bien solo Biblia, solo Cristo, solo ¿qué? Solo fe, porque es por fe, entonces solo fe, ¿sí o no? No es por obras, es fe, entonces solo fe, ¿cierto? Eran como 5 solos. Solo gracia. Solo gracia. ¿Por qué? Porque la salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia, por el amor de Dios. Mantener eso y empezar a traducir la Biblia, que no se podía. Y eso, el hecho de que ellos hayan hecho eso, no quiere decir que ya todo el mundo tenía una Biblia en la casa. No, eso era un delito. Hasta hace 60 años, ciertos atrás, la misa la daba el sacerdote de espalda y en latín. O sea, que ¿quién entendía? Nadie. Bueno, una iglesia de mucha fe, pero una iglesia que no se fortalecía, que no crecía. Entonces, la apostasía es un falso cristianismo que usted tiene que distinguir, ¿Ve? La iglesia metía en política, haciendo política en la iglesia, ahora, todas esas cosas, no combinemos, que es que no vinimos a esto, ¿sí o no? ¿Ve? Una iglesia que se arma y sale a matar gente, vamos a seguir a Cristo y vamos a seguir lo que Él nos enseñó. Dice también, y sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí es el anticristo. Dice entonces, se va a manifestar la apostasía, va a ser una iglesia apóstata. Recuerde que hay un mensaje que se llama las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2, 3 y 4. En esos 4 está la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia. Y son vicios puntuales de la iglesia. Cada una tiene una característica. Y la iglesia, o sea, la iglesia pura, es la iglesia de Filadelfia, ¿no? La iglesia de Filadelfia. Eso es una meta. La iglesia se debe parecer a la iglesia de Filadelfia. ¿Ve? De esas 7 iglesias. Las otras 6 tienen algo, ¿no? Dice, tienen ahí a Balaam, que le gusta el billete. Tienen a la Jezabel, que son las viejas mandando y desordenando, sensualidad y no sé qué. Entonces dice, la iglesia tiene que permanecer como esto. La apostasía es eso y el hombre de pecado es este. Lo describe mejor Apocalipsis, pero sigue hablando, vea, versículo 4. El cual, o sea, la característica de este personaje es que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Uno no puede señalar, este es o aquello, no, pero usted tiene que desarrollar la capacidad de saber cómo se puede hacer eso. Entonces el comunismo y el socialismo tienen algo de eso, ponga cuidado. Entonces, ¿qué hicieron Mao Zedong en China? Quitó todo culto, todo, aún el de ellos, o sea, aún el de ellos. ¿Ellos eran qué? Budistas. ¿Dónde se congregaban ellos? En las pagodas. Ahora son sencillamente sitios para visitar, pero no para rendir culto. Ellos huyeron ¿a dónde? Al Tíbet. Y incluso ellos están condenados a muerte, ¿no? Todo el que entra en China, de allá esos personajes, incluyendo al que anda por ahí, ¿cómo se llama? El Dalai Lama, pues lo matan. Él está condenado a muerte en China, ¿cierto? Él es perseguido y todos los budistas tuvieron que huir o estar escondidos en este momento. El cristianismo
el catolicismo, todo lo que había ahí, la iglesia anglicana que existía en China, ¿ve? Que Inglaterra estaba ahí, estaba en Hong Kong. En Hong Kong sí hay iglesias, pero en China no. Entonces empezaron a cerrarlas, todo lo que fuera culto, ¿ve? ¿A quién se le rinde culto en Corea del Norte? A la familia de él, abuelo, papá y ahora él, ¿cierto? Entonces tienen dos monumentos enormes, del papá y del abuelo. Todo el que pase por los monumentos le tiene que bajar la velocidad al carro, como una forma de ¿qué? De culto. Pero, como les digo, ese es el anticristo. No, calma. Esas son cosas que nosotros podemos ver, porque si una de las características es esa, que este personaje quite el culto, y así va a ser, ¿no? Aquí no va a haber iglesias, aquí no va a haber eso, no va a haber diezmo, no va a haber nada. ¡Fum! ¿Cierto? Esos son como abrebocas para lo que vendrá. Además, ¿se apagó todo? Bueno. ¿Ya se ha apagado varias veces? Entonces, esos son abrebocas. No es que no hay que hablar sino del anticristo para que se apague sus hijos, no. Es una cosa maravillosa. Entonces, mire, esos son abrebocas. ¿Porque qué? Cuando usted ya se da cuenta, también dice que el anticristo tiene que ser judío, por lo que sigue. Bueno, dice ahí, tanto que se sienta en el templo como Dios. ¿En cuál templo? En el templo de Jerusalén. Por eso, parte de la profecía es que ellos reconstruyan el templo de Jerusalén. Mírenlo, ahí dice, ¿cierto? Dice, se va a sentar en el templo. En el templo. Y van a construir. ¿Cómo se va a sentar si no está construido? No puede. Por eso algunos cristianos dicen, cuando usted vea construyendo el templo, prepare la maleta, esté listo que nos vamos en el primer vuelo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay que construir el templo. Se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Este hombre, este personaje, diré que es un personaje muy interesante, tiene que llamar mucho la atención. A veces los cristianos que les gusta este tema han señalado a algunos en la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos 100 años. Unos decían que era Gorbachov, otros decían que era, algunos incluso en la Segunda Guerra Mundial pensaron que era Hitler, sobre todo porque estaba persiguiendo judíos y matando y tal. ¿Ve? Han habido, pero eso apenas, vuelvo y le repito, eso es que abrebocas, abrebocas. ¿Qué hizo Hitler, por ejemplo? Cerrar las sinagogas, señalarlos, ponerles una marca. Tenían que tener la marca aquí. ¿Y qué? Y quitarles todo. Pero eso es apenas la cuota inicial. Todavía no sabemos si Anticristo ya nació, por ejemplo. No sabemos. Si ande por allá. ¿Cuál es el problema del templo? ¿Por qué en Israel no pueden construir el templo? Porque claro, como Israel la han invadido 2000 veces, moros, persas, ingleses, todo el mundo, ¿sí o no? En guerras, en cosas. Entonces, en la explanada del templo, o sea, donde quedaba el templo, estos musulmanes que van más allá y tal, montaron 2 mezquitas. O sea que ocuparon todo lo que era el templo con 2 mezquitas. 2 mezquitas enormes,
Una se llama el Domo de la Roca, que es la cúpula dorada, y la mezquita de Omar, ¿no? Entonces, ellos están fritos, ¿ah? Porque para los musulmanes, después de la Meca, Jerusalén, ese sitio, es el segundo sitio más sagrado. Ni siquiera en Irán tienen algo parecido, siendo los iraníes empeliculados. Entonces eso no se puede tocar. Pero algún loco lo va a tocar. Póngale la firma. Alguien lo va a hacer. Porque tienen que construir el templo. Versículo 5 y 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea que para Jesús este tema, para Pablo este tema era así. Y dice, yo siempre que les enseñaba les recordaba esto. Y ahora vosotros sabéis, ojo que esto es fundamental, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, está diciendo que en este momento hay alguien que detiene la manifestación del anticristo. ¿Qué será? La iglesia. Pero la iglesia está llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, porque hace 2000 años en Hechos 2 ¡fum!, descendió el Espíritu Santo y fundó la iglesia, la mantiene viva. Quiere decir que el Espíritu Santo un día ¿qué? Se va. ¿Cuándo se va? Cuando nos lleve a nosotros, porque Él vino por nosotros, por la iglesia. O sea que cuando la iglesia sea quitada, o sea cuando el Espíritu Santo sea quitado. En el que sigue lo aclara más fuerte, ¿cierto? O sea que a nosotros no nos va a tocar el sancocho, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el que lo detiene es el Espíritu Santo hasta que Él sea quitado, hasta que el Padre dé la orden y diga, nos vamos. Por eso la mayoría de los cristianos en la historia, desde Pablo, Pedro, Juan, querían ser arrebatados. A él les parecía que ya, esto es ya. Como todavía nos parece a nosotros. 7. Ojo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué ve usted en el mundo? El misterio de la iniquidad. Eso será todos los días mayor, ¿no? Todos los días mayor. La forma en que le enseñan a nuestros niños sobre el homosexualismo. Toda novela y película tiene ya ahorita incluido eso. Propagandas, ¿cierto? Propagandas. Acerca de eso, es la iniquidad misma. El hombre cada vez es más inicuo. Y luego dice, solo, ojo, que hay quien en el presente lo detiene, vuelve y reitera. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿Usted sabe por qué Dios no ha consumido la tierra? Por misericordia, por la iglesia, porque ahí está en medio. El Señor está en medio, el Espíritu Santo está en medio, está mediando el Espíritu Santo entre el juicio de Dios y los seres humanos que andan en el misterio de la iniquidad. Versículo 8. Y entonces, o sea, después de ser quitado el Espíritu Santo, la iglesia, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Eso está dónde? En Apocalipsis. Y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el Señor nos recoge a nosotros, está el arrebatamiento, chágala, ¡pum! Nos vamos con el Señor, pero Él no ha venido todavía. Él viene después. Eso está en las semanas de Daniel 11, para que lea Daniel 11 si quieren.
Versículo 9. Inicuo, o sea, el anticristo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás, que con gran poderes y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué no estamos nosotros incluidos en la película? Porque esto está preparado ¿para quién? Para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, aquellos que decidieron vivir de cualquier manera y no conocer a Cristo. Y no conocer a Cristo. Y no consagrarse a Dios. Les está reservado conocer a este personaje y vivir lo que este personaje va a hacer. Él será, los va a convencer, no va a convencer porque que tal cosa, que yo soy el anticristo, no. Dice que tiene poderes engañosos y señales. Entonces, por ejemplo, hay iglesia tradicional, por ejemplo, hay iglesia bautista que no oran por milagros ni nada de eso. ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque ellos dicen, porque después va a venir este mentiroso y no vamos a saber quién es quién. Pero Juan sí dice cómo distinguimos quién es quién, ¿verdad? ¿A través de qué? De que confiese que Jesús vino en carne, dice. ¿Sí? Y donde no hay amor, huya, porque ahí no está Cristo. ¿Ve? Así haya señales y así haya milagros. Tenga cuidado, porque el que viene con lo suyo. Él va a engañar a la gente y la gente le va a seguir. Y no la gente, el mundo le va a seguir. Ojo con esto. El mundo le va a seguir. Póngase a pensar, un escritor decía, Israel es el reloj de Dios. Póngase a pensar. Todo el problema cuando Trump pasó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que fue el único presidente que se atrevió a eso. Yo me imagino que pues la va a volver a poner en Tel Aviv. Así son, ¿no? Pero todo lo que pasó con eso, el hecho de que la mitad de la ciudad antigua sea de los palestinos, que es donde está el templo en este momento, eso es un problema. La gente cree que la paz se va a firmar allá. No se puede firmar. ¿Por qué no se puede firmar? Porque es que Jerusalén es la capital espiritual de los judíos, pero es la capital espiritual de los cristianos, porque allá murió Cristo, nació y murió y resucitó Cristo. Está la tumba vacía, están los lugares santos, pero es el lugar de culto de los musulmanes. ¿Ve? Entonces eso es un tierrero. Y la gente se va volviendo a algún lado, se va a volver. No podrá quedarse en la mitad. No hay mitad. A algún lado tiene que estar. Pero no están peleando. Esto es espiritual, porque allá no están peleando por petróleo porque no hay. Por tierra porque no hay. Israel es del tamaño del departamento del Atlántico. Peleen por Estados Unidos que tiene tierra. ¿Sí o no? Pero van a pelear por Israel, que es así. ¿Y por qué pelean? ¿Por qué pelean por Israel? ¿Por qué 350 millones de musulmanes dicen que van a agarrar a los 7 millones de judíos y los van a tirar al Mediterráneo? Oiga, 350 contra 7 millones. ¿Por qué dicen eso? Porque es espiritual. ¿Qué es lo que hay ahí, pues? Irán es 20 veces más grande. Egipto es 20 veces más grande. Irak, ¿sí o no? ¿Y cuál pues es la cosa? ¿Y por qué no se llevan a los palestinos y les dan medio? Están acostumbrados a vivir en el desierto, que medio Egipto. No. Jerusalén es la cosa. ¿Sí me entiende? Eso es muy interesante.
Porque ahí es donde está todo, ¿no? Ahí es donde está todo. El centro del tema es ese. Israel no tiene nada, 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 nada. Lo que Israel tiene, lo tiene en el Espíritu. Porque Dios los bendice, los prospera, les da inteligencia, todos los premios Nobel que tienen ellos y tal. ¿Cierto? Yo le decía a alguien ayer, hombre, esos manes no vacunan al que ya le dio. Créales, porque eso saben mucho. ¿Sí o no? Créales. Eso ya lo tienen ellos ya. Estudiadísimo esa gente, ¿no? Créales. ¿De qué los dotó Dios? De la vida del Espíritu. Porque Jerusalén, Israel no tiene nada. Imagínense. Tiene el mar de Galilea, agua dulce y para de contar, no tiene más. Y el río Jordán, como les decía en estos días, es el tamaño, el ancho de esto aquí. Usted va allá y dice, haz una quebrada. Sí, pero métase ahí. Vamos a seguir, versículo 11, 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿A quiénes les envía un poder engañoso? A los que no creyeron, ¿sí o no? Miren lo que decía, voy a retroceder un poquito y dice, el engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibieron. Como no recibieron el amor de la verdad, ahora el tiempo dice, por eso Dios les envió un poder engañoso, porque entonces no conocieron a Cristo, pero sí van a ir tras el anticristo, dice, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí ve? La gente que decide no creer en la verdad va a terminar creyendo en la mentira. Sencillo, es simple. Sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo. Quienes no buscan la verdad, será la mentira la que crean, ¿no? ¿Ve? Entonces los médicos un día deciden que no hay cosas sobrenaturales, que la ciencia, que no sé qué, ¿cierto? Pero ahora se llenaron, ojo, se llenaron de médicos alternativos que ya creen en la curación mediante cosas sobrenaturales. Y la gente que va a un médico alternativo, entonces sale con 2 piedras, 3 piedras, sale con una cosa de cuarzo y se la pasa por el estómago al tipo. Le digo, hey, pero tú no era que no creías en esa vaina. Ah, pero no creen en el Espíritu Santo, en que si yo le impongo las manos a alguien en oración venga el Espíritu Santo y lo sane. No, en eso no, pero que en una piedra de cuarzo te va a alinear los chakras. ¿O cómo es que dice Andrea? Andrea le tiene un nombre más bueno todavía a los chakras. Pero deciden creer en otras cosas, ¿sí ve? Porque no creyeron en la verdad. Se van tras la mentira. Deciden creer unos disparates y no creyeron en la verdad. Versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Dios nos escogió a nosotros. Todos los días le doy gracias a Dios yo, todos los días, por su amor y misericordia y por haberme escogido, por haberme llamado. Veo a mi esposa, a mis hijas, mis nietos que están en la fe. Vea, aquí está el nieto que está de visita, párese Santiago para que lo conozcan. Ese es el nieto mayor, vea, Santiago. Es igual de flaco al abuelo. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Retener la doctrina, lo que Dios nos ha enseñado.
Nosotros estamos viviendo la vida del Espíritu, pero muchas de las cosas que usted y yo oímos, las oímos desde pequeños. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo hemos escuchado, ¿sí o no? La comunión, la Santa Cena, la resurrección, la vida de los hombres de la Biblia, ¿cierto? Sansón, Noé, siempre lo hemos tenido, ¿no? Siempre. Vamos a terminar acá, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El mismo Dios nos fortalezca, nos mantenga en la fe, porque es otra de las oraciones que hacemos, yo personalmente, ¿no? Señor, manténme en la palabra, manténme en la verdad, guárdanos a todos, para que aún en medio de esta locura, nosotros sigamos hablando la palabra de vida. Vamos a orar. Nos quedaría el último capítulo pero bueno, Dios mediante lo vamos a hacer virtual, ¿no? Porque el viernes no hay reunión, sino de hoy en 8. Porque el viernes estamos confinados de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Así que está bien, que el Señor nos guarde a todos también. Espíritu Santo, gracias por tu palabra hermosa, viva y eficaz. Gracias por la salvación, por enviar a tu Hijo Jesucristo, por llenar nuestro corazón de tu presencia. Hoy celebramos, o por lo menos el mundo celebra, la resurrección tuya. Nosotros la celebramos no hoy, nosotros la celebramos todos los días, porque todos los días experimentamos estar resucitados con Cristo. Vivimos en la libertad de Cristo. Confesamos que tu palabra y estos eventos futuros, como la aparición de este personaje que describe acá la palabra de Dios, es verdad, y que le va a tocar vivir la humanidad esto, lo falso, porque decidió no creer la verdad. Bendice tu palabra y oramos como lo hacíamos al principio, para que aquellos que se acerquen a ti de alguna manera hoy se les revele tu presencia, así sea en España, en Filipinas y en cualquier lugar, puedan recibir la manifestación de la verdad y les toques el corazón, Espíritu Santo, y puedan verte y volverse a ti. Que la gente se arrepienta, que se vuelva a la palabra, y que esta pandemia haya estremecido sus corazones para volverse a ti. Cuida el corazón del que te conoce para que no se enfríe, para que no racionalice y siga viviendo por fe en tu palabra, en la verdad y en tu presencia, conociéndote más y creciendo más en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y en la llenura y la comunión y el poder del Espíritu Santo. Te pedimos que soples sobre este lugar y envíes al Espíritu Santo. Toque nuestras vidas y dinamízanos, y que estemos preparados para tu venida. Padre, muchas gracias. Gracias, gracias Espíritu Santo. Tuya la gloria, tuya la alabanza, la exaltación, la gloria y el honor. Declaramos tu bendición, declaramos tu poder, declaramos tu unción, Espíritu de Dios. Bendice a los que están en casa, a los que nos están viendo a través de la página. Que seas tú tocando sus corazones y los mensajes de tu palabra de toda la iglesia de Jesucristo. Guarda la iglesia en todo el mundo, que se fortalezca, que con denuedo hablen de tu amor, que seamos testimonio vivo para aquellos que no te conocen. Mas el Dios
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos